Hoy vamos a analizar cómo una mala situación familiar puede influir de manera negativa en las decisiones de los hijos y los alcances que estos pueden llegar a tener. Estuve en una secta satánica. Ese es el tema para hoy en Cura para el Alma. Las siguientes escenas están basadas en el testimonio que el invitado narró al equipo de investigación del programa. El canal RCN Televisión no se hace responsable por las afirmaciones y los hechos dramatizados a continuación, los cuales se han realizado con la autorización del invitado. Hermanos, hoy es un día muy especial en nuestra iglesia. Nuestro hermano David es un joven de 28 años que durante gran parte de su juventud se dedicó a estudiar el satanismo y todo lo relacionado con el espiritismo y la oscuridad. Pero gracias a Dios y a las oraciones de su madre, hoy está con nosotros. Pero mejor que sea nuestro hermano David, que nos dé su testimonio. Bienvenido, hermano. Ahora, después de una experiencia en la cual casi pierde su vida, se dedica a contar su historia a los demás, buscando que otros jóvenes no cometan sus mismos errores. Pues todo comenzó desde que era muy pequeño. Desafortunadamente en mi familia, con mis padres empecé a ver golpes, maltrato. ¿Qué estaba haciendo? Cuenta que su historia inició cuando tenía 7 años, al ver cómo su padre maltrataba a su mamá. Desde entonces, comenzó a albergar un sentimiento de odio que fue creciendo con el paso del tiempo y que se afianzó con el rechazo de sus compañeros de colegio. Todo esto lo convirtió en una persona solitaria que adquirió gusto por la oscuridad. El rock y los grupos metaleros se convirtieron en un refugio para David. Bienvenido. Esto es para usted. Gracias. Muchas veces faltaba a clase. Se encontraba con ellos y se ponían a escuchar música, a hablar de los grupos y de la historia que había alrededor de cada una de estas bandas. Poco a poco la música, el trago y las drogas se convirtieron en su estilo de vida. Encontrar a la familia nunca he tenido. Ahora, hermanos, disfruten del vino que nos da el maestro. Fue tanta la curiosidad de David que empezó a encerrarse para leer libros de espiritismo y de diferencias entre el cielo y el infierno. Pero el paso más grande lo dio cuando asistió a un rito satánico. Ahora, hermanos, van a disfrutar de las dádivas del maestro. La belleza, la virginidad. En este lugar conoció monjes negros que realizaban rituales en los cuales sacrificaban animales y niños, además de violar jovencitas para el gusto de los asistentes a la secta. Este es el mundo que se te abre, el mundo que te brinda el maestro. Disfrútalo. Sí, señor. No temas. Sígueme. David se metió completamente en el satanismo, el alcohol y las drogas. Con el tiempo, aprendió a tocar guitarra y pasaba horas en los parques componiendo canciones para grupos de metal. Raperos asquerosos. Hasta que un día, después de tomarse unos tragos, fue atacado por un grupo de raperos que le propinaron varias puñaladas en las piernas. Según su versión, gracias a la ayuda de un joven, no lo asesinaron. ¡No puedo ir al infierno! Y mi maestro nos va a hacer sufrir cada segundo que pasa en la eternidad. Ay, mire, cállese. Usted no tiene que decirme qué tengo, qué no tengo que hacer. Hijo, cálmese.
Afortunadamente David sobrevivió al ataque, pero después de eso una sobredosis por poco termina con su vida. De acuerdo con su relato, mientras estaba en el hospital, una luz en forma de óvalo se le acercó y le dijo que tomara un mejor camino. Esa no es la vía, David. Hágalo por su mamá. Esa no es la vía. Desde ese momento, su vida cambió. Dejó el satanismo y regresó a vivir con su familia. Las imágenes que veíamos muestran la versión que nos dio David sobre la manera en que se involucró con una secta satánica. Él ya está con nosotros, ha venido de manera voluntaria y se hace responsable de todo lo que diga. David, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Padre, hoy nos acompaña en el público el grupo Saracalí. Bienvenido al público, además muy queridos, Martín. Han traído dos flores muy bonitas para todo el equipo de la producción de Cura para el Alma. Les agradezco de corazón. Dios les bendiga. David, atentos papás, atentos jóvenes. Vamos a hablar hoy del satanismo, de estas sectas satánicas. ¿Qué es lo que atrae a los jóvenes? ¿Por qué terminan en las sectas satánicas? Vamos a conocer su historia. Empecemos, usted crece con un resentimiento hacia su papá. Sí, padre. ¿Qué le pasó, David? ¿Por qué este resentimiento? Inicialmente mi niñez fue no fue feliz. Mi niñez no recuerdo una época, un fragmento de mi niñez que haya sido feliz. Ni una Navidad, ni ningún día en el año de fiestas, de festividades. Mi padre tomaba muchísimo, me maltrataba demasiado, era un padre bastante, no sé si de pronto por la falta de educación, no sé, era un padre demasiado duro conmigo, ¿sí? Trataba mal a mi madre en ocasiones, vivimos situaciones en las cuales tuve que llorar muchísimas cosas, tuve que ver muchas cosas de mi padre en cuanto a mi familia. Entonces, de las cosas que de pronto le impactaron, que usted dice, o sea, difícilmente logra borrar de su corazón, ¿cuál? Difícilmente el de pronto maltratar a mi mamá, maltratarla, el de pronto llegar borracho y nunca valorar la familia que tuvo, sino desprestigiar a la familia que tuvo, a mi madre, a mí, no valoró ni su trabajo. Porque era un hombre que de pronto ganaba muchas cosas, pero así como ganaba, lo gastaba mucho en el trago, en el alcohol, y entonces de esa manera mi vida y mi meta fue como ese resentimiento que mantuve ahí. Resentimiento. En el colegio, la experiencia, esa parte de socializarse con los demás compañeros, con las niñas, ¿qué pasaba allí? Cuando comencé en el colegio, inicialmente no era muy buena la relación con el colegio, ¿no? Porque yo era desde muy pequeño, me gustaba mucho escuchar otro tipo de música, entonces me gustaban otras modas muy distintas que fueran en contra al colegio. Uno ve siempre dos caminos, uno del bien, uno del mal, el de Dios, el del demonio. Sí. ¿Usted busca, cuando dice oculto el del demonio? Las cosas como... Pues en ese momento que yo comenzaba como a saber eso, no lo tenía claro, pues el demonio como tal, no, sino que me gustaba, como yo decía, no, yo veía por lo menos, me gustó una película, es muy vieja que ya no la volví a ver, se llama El fantasma de la ópera, la primera que hubo blanco y negro, entonces yo me identificaba mucho con La Bella y la Bestia, de pronto con el tipo, sí, que nunca salía de la caverna, un tipo solo, triste, y me identificaba con el tipo de la fantasma de la ópera porque era un hombre muy triste, muy solo, nunca se podía enamorar, me identificaba con Drácula, o sea, con hombres así, entonces yo tomaba iba tomando como esa... ¿Y empieza a vestirse, empieza a cambiar su forma de vestir, su forma de...? Sí, cuando comienzo a vestirme así es cuando entonces ya conozco gente que me influye a eso, ¿no? Entonces me gusta, digamos, ver a los jóvenes que, digamos, con el cabello largo, su ropa de negra y todo, entonces me comencé a vestir así. Pero yo no quería llegar hasta ahí, yo quería llegar hasta más al fondo. Yo quería saber por qué se vestían así, de dónde venía, vestirse así, por qué el cabello largo, por qué muchas cosas. ¿Podría usted entender
el joven que conocemos aquí en Colombia, que lo han buscado, que se puso como el demonio, que quiere parecerse cada vez más al demonio, hasta con ponerse una cola como de un... Al diablo. Al diablo, o sea, al diablo. ¿Y entiende usted lo que quiere hacer este joven? Sí, claro, lo que pasa es que en algún momento lo conocí, puesto de que ¿Y usted quería de pronto ponerse así igual como él? Pues no, tampoco no llegar hasta ese punto, pero era un punto como, yo quería como llevar un inicio a algo oculto, entonces yo quería como ser el extraño, el Drácula, pues, como el que diera miedo. ¿Y lo logró? ¿Lo empezó a lograr? Al principio sí, al principio hubieron como cosas que con mi actitud, entonces comenzaron a notar en mi familia, en mis amigos, todo el mundo, cuando yo comencé a cambiar el modo de vestir, de hablar, de hablar de Dios, entonces ya comencé yo en poco diminutas frases a ser enemigo a Dios. Entonces Dios era su enemigo. En ese momento comenzó a renegar y a decir, Dios, me pasó todo esto por culpa tuya, me pasó esto por culpa tuya, me pasó todo esto por culpa tuya, nací en esta familia por culpa tuya, mi mami, pues toda la vida yo quiero a mi mami, la quiero muchísimo, pero yo decía, Dios, ¿por qué me dices un papá así? ¿Por qué un papá así? Porque yo lo quería así. Era como una cuenta pendiente con Dios que yo tenía en ese momento, inicialmente con todo el que... Y empezaste entonces a idealizar la parte oculta y la parte oscura. O sea, al tiempo en que empezaste a desacreditar la parte divina o espiritual, entonces empezaste a idealizar la parte oscura. Sí, ya comencé a idealizar porque ya mi vida en la música se avanzó mucho. Y pues me fue muy bien en la música. Yo soy guitarrista como desde los 12, 13 años. Entonces yo toco muy bien la guitarra. Entonces yo ahorita soy cantante, compositor, arreglista, todo. Pero bueno, tengo que ir a una pausa, David, pero ¿qué tal? Yo le pregunto a los papás, yo le preguntaría a los papás, ¿cómo? Y me lo diría una mamá, ¿cómo mostrarle a un niño que su papá ha sido agresivo, que su papá le ha pegado, que su papá le ha maltratado, y la mamá lo lleva a la iglesia y el cura, el pastor, le dices, tú tienes que amar a tu papá porque Dios es tu padre? Y un niño que ha recibido la agresión de su padre, ¿cómo? ¿Cómo poderle mostrar la imagen de un padre amoroso, dador de vida, cuando el niño lo único que ha conocido de la figura de papá es agresividad, es violencia, es maltrato? Entonces, ¿el satanismo qué es? El satanismo viene así de la noche a la mañana y aparece, y los jóvenes, ¿por qué están tan metidos en el satanismo? Al regreso, David nos va a contar cómo llega a sus manos la literatura satánica, el ocultismo, y de qué manera él ya empieza a ser parte activa en una secta satánica. Y nos va a contar qué hacían allí en esta secta, los hechos repudiables de esta secta, de los cuales hoy David se arrepiente. Ya volvemos. El satanismo contemporáneo rechaza la existencia de toda realidad sobrenatural y, por consiguiente, de estos poderes sobrenaturales. Sin embargo, algunas sectas practican ritos de brujería y hechicería. Esto es Cura para el Alma y estamos hablando con David sobre su paso por una secta satánica. David, yo le quiero preguntar cómo llega a sus manos la literatura satánica y el ocultismo. Inicialmente todo comienza por la música, ¿no? Los grupos satánicos, ellos detectan a los jóvenes más vulnerables que están comenzando, entonces que les gustan los grupos musicales, que les gusta vestirse de una manera y se aprovechan del gusto de los jóvenes. En ese momento pues se aprovecharon de mi gusto en la música como guitarrista. Entonces yo componía mis canciones, yo me iba a cualquier parte a tocar, me iba al Chorro de Quevedo, allá pues me la pasaba pues con mis amigos tocando. Y la literatura que usted toma en sus manos, ¿quién se la entrega y qué provoca en usted esta lectura? La Divina Comedia es un libro demasiado alucinante para el satanismo, aunque es un libro que todo el mundo lo lee, a veces lo leen hasta sin saber qué es lo que leen, pero realmente es un libro
que lo transporta a, a otro mundo muy distinto. Entonces yo lo leía, lo leí solo, cuando no lo entendí, entonces vino una persona de esta, es más mayor que yo, pues en el metal y todo, y me enseñó a leerlo, a saber qué fragmento decía esto, quién era Dante. Me enseñó a leerlo, porque uno ve a Dante Alighieri o puede leer otra literatura, pero en usted, correcto. El ocultismo, algo que lo mande a usted a acciones que realmente usted repudia. Es cuando yo comienzo ya a entender, yo decía, bueno, listo, yo quiero tal cosa, ¿sí? Yo quiero progresar en mi música, quiero ser guitarrista, quiero tener la mejor droga, quiero tomar, quiero, sí, hacer estas cosas. Hacen sacrificios de niños, siempre una de las grandes como preocupaciones también es sacrificar niños. En últimas es un crimen. En muchos casos se hace, y hasta cosas mayores todavía. Cosas mayores. O sea, eso es como una introducción a lo que se hace, puesto de que las sectas satánicas están constituidas por gente muy poderosa, por gente de dinero. La sociedad siempre ha pensado que el satanismo viene de lo más pobre, y no tiene razón. El satanismo lo manejan grandes hilos de grande dinero, de muchísimo dinero. En Estados Unidos, en Inglaterra Pero cuando usted dice, perdóneme, decimos que se sacrifican niños, ¿usted dice algo más grave todavía? ¿Hay algo más grave de sacrificar a un ser humano? Acabar con juventud, acabar con niñas, acabar con la ilusión de muchos jóvenes, acabar con demasiadas cosas. ¿Se aprovechaban de las niñas? Sí, porque posteriormente es como si fuera algo puro, ¿sí? Algo en lo cual Dios está tan concentrado en eso, que es a destruir lo que Dios construye. Entonces en ese momento se acaban niñas desde muy niñas hasta mayores ya. ¿Qué les hacen? Pues son cosas que hasta llegar a abusar sexualmente de ellas, ¿sí? Llegar a cortarle toda clase de identidad espiritual. O sea, David, lo que más vale de una persona es el alma. Usted decía que admiraba mucho la figura de su mamá y que de lo que más amaba eran las mujeres. Cuando entra este tema del satanismo y es ya no solamente testigo, sino partícipe de estos rituales, ¿cómo se siente? ¿Qué ve? ¿Dónde quedó como ese tabú que tenías al principio del respeto hacia las mujeres? Cuando comienzo en esto, entonces comienzo a participar de una manera como testiga, ¿no? Entonces yo aprendí a leer la tabla Ouija, hacía matrimonio. ¿Usted es testigo, por ejemplo, en ese ritual? Sí, claro. Entonces, ¿y qué cosas, por ejemplo, allí pasaron? Que usted recuerda hoy con terror. A ver, llegaban niñas muy drogadas, a veces traían niñas que ni sabían de dónde se traían, de colegios, de universidades, pero entonces el 100% de la culpa era un 70% de ellas. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué les pasaba ahí en el ritual? En el ritual, inicialmente lo que se llegaba a hacer era una violación. Entonces la persona que comandaba todo el grupo abusaba sexualmente de la niña. ¿Delante de todos? Sí, claro. ¿Nadie hacía nada? No, porque todo el mundo está en su mismo, en el ambiente, en ese ambiente, entonces para ninguno es indiferente. ¿Y me decía usted que sacrificaban también? Sí, claro. Entonces ya hay gente más... ¿Violaban y mataban? Hay gente más especializada en eso, entonces va como por esferas, ¿no? Entonces se citan, porque uno, o sea, cuando se hace rituales o algo, no se hacen todos los días. O sea, usted me dice que fue testigo en muchos rituales. Sí. Además de ese ritual que para mí es terrible, o sea, ver cómo violan, abusan de una niña y la sacrifican. ¿Qué otra cosa vio usted? Animales sacrificaban. ¿Animales? ¿Qué animales? Gallinas, gatos, murciélagos, los búhos son animales muy importantes, o sea, para este tipo de situaciones, porque tienen su parte extraña. El búho lo que se hace es, digamos, en la fiesta pagana, son 3 días de fiesta pagana, se hace el 31 de octubre de todos los años. Entonces son 3 días completos se alquila una casa, llegan satanistas de Medellín, Cali, de hasta otros lugares del mundo, y es como una congregación. Entonces se congregan
se prepara sangre como si fuera vino y todo el mundo toma sangre como si fuera un tinto, como si fuera algo de hermandad. ¿Y toman la sangre de los animales y de la persona que han sacrificado? Sí, claro. O sea, es como parte de lo que se tiene que hacer en contra de Dios. ¿Se consideraba en ese momento amigo del demonio, del diablo, de Satanás? Sí, claro, sí, porque... ¿Se sentía orgulloso de ser un...? En cierto modo sí, en ese momento sí, claro, porque yo hice un pacto con el enemigo, con Satanás. Pero uno nunca hace un pacto con Satanás. Satanás no está interesado en hacer pactos con nadie. Uno hace un pacto es con un demonio determinado. ¿Sí? ¿Usted hizo ese pacto con ese demonio? Entonces, ¿cómo fue ese pacto con ese demonio? El pacto inicialmente fue primordialmente enemistarme con mi familia. Ahí comenzó a llegar mi necesidad por esto. El demonio se llama el demonio de la soledad. Entonces yo le rendía a él, en ese momento le di al demonio, le di mi parte sexual, mi parte del corazón, todo lo que tuviera que ver con amor, tenía que dárselo a eso. A cambio él me daba muchas cosas, entonces me dio trabajo, me daba droga, me daba alcohol, me daba, bueno, muchas cosas, me daba guitarra, me daba lo que yo quería. Pero nada me brillaba, porque si hoy me daba algo, mañana ya no lo tenía. Entonces era volver a hacer otra cosa y como pagar un ritual de nuevo, darle a él algo para que él me diera algo. ¿Había que pagar el ritual? Sí, claro, o sea, tocaba darle algo, tocaba reclutar jóvenes, tocaba con lo que le han enseñado a uno poder envolver a más gente para meterla en la secta, en lo que se tenía que hacer, o sea, el objetivo que se tenía que hacer en ese momento. Nada es gratis, ¿no? Una pregunta, Debbie. Usted hablaba en el inicio era como el rencor por lo que a usted le había tocado en la vida. Cuando usted hace parte del satanismo, ¿llega algún momento a disfrutar lo que está viviendo ahí? ¿Lo siente así, como placentero? Nunca lo disfruté. Yo quería tener poder para acabar con mi papá. O sea, mi meta era, yo nunca fui violento, yo nunca empuñé un puñal ni disparé, no, yo no fui de esos. Y a mí me gustaba hacer todo, pero con brujería, digamos, con cosas distintas. Yo decía, yo quiero acabar con mi papá, voy a acabar con mi papá. ¿Qué pasa con estas personas que, por ejemplo, usted ve, sacrifican, violan, matan, después las tiran en un lugar y estos crímenes quedan de nadie? Sí, inicialmente pues quedan impunes, pero siempre se hace es como en contra de Dios. O sea, el satanista cree en Dios, los satanistas creen en Dios. Por eso se hace, o sea, cuando uno hace eso, lo hace en contra de Dios. O sea, ¿en qué momento aparece Dios? Pero no aparece Dios para pelear con Él, sino para ser, no el enemigo, sino el amigo.